Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros, bienvenidas y bienvenidos a Tirando a Fallar, las profecías y los alicientes con la esencia de siempre, pero como nunca antes los habíais visto. Hoy, después de una jornada de viernes y de sábado aciaga, que no aciega, aunque también vamos a intentar fallar todo y cada error computarlo como un acierto. Es decir, con el emoticono de la marca de verificación, si conseguimos errar. Claro, errar, aparte de errare humanum est, como dice el proverbio latino, el famoso aforismo, pues es más sencillo en teoría porque hay dos posibilidades de tres, pero claro, sencillo no hay nada en el fútbol. Y más si se tiene poca intuición, como he demostrado últimamente. Claro, yo soy lo contrario a Alfonso Valle, entonces vamos a hacer un oxímoron. Ayer le proponía yo una quiniela a medias, él rellenándola y yo cobrándola, pues hoy vamos a hacer esta versión en YouTube que es que yo intento fallar y él intentará acertar. Y lo normal es que salga bien, lo normal es que la mayoría de las veces se cumplan nuestros objetivos, que en este caso hago míos, pero que seguro que son colectivos. Bien, creo que esta esencia promete, es darle una vueltecita a lo que veníamos haciendo y además, pues es que vamos a hacer colisionar el espacio-tiempo, porque si acierto fallando, es una paradoja curiosa. Mm, Porque lo normal es que si cuando uno acierta, o sea, si cuando uno pretende acertar, falla, lo normal es que cuando uno intenta fallar, a veces acierte. Con lo cual, eso va a ser como un choque de placas tectónicas y va a ser emocionante. A ver si os gusta de esta manera. Lo demás se va a mantener igual, por supuesto. Si al final la base de la sección es repasar un poquito los datos, cómo llegan, las situaciones, las estadísticas de los conjuntos que juegan la liga y disfrutar de la competición. Si el postre es lo que más morbo tiene y lo que le pone un poquito de picante, pero es al fin y al cabo lo menos trascendente de la sección. Así que comenzamos con este Unión Deportiva Almería, Real Club Deportivo Mallorca, que registra pocos enfrentamientos en primera división. Por cierto, no he hecho los deberes porque tendría que haberme mirado las alineaciones, pero doy por hecho que no va a haber muchas novedades, porque en el caso del Almería con Ramachani y con Robertone y Arribas está funcionando muy bien, vamos, dentro de lo que cabe, últimamente, ahora hablamos, y en el caso del Real Club Deportivo Mallorca, la recuperación de Mafeo, Larry metiendo un gol, o sea, no parece que vaya a haber revolución en el 11, pero me he centrado más en repasar los antecedentes y es verdad que en este primer partido pues podría haberme fijado un poco en si hay algún cambio, aunque ya sospechaba yo que no. Total, que 5 enfrentamientos en primera, 3 victorias del Almería, 2 empates, ningún triunfo del Mallorca, 10-4 en goles, es decir, dominio abrumador del equipo local, lo mismo que en la isla todavía domina con puño de hierro a mayor escala, no mucho mayor, pero sí a mayor escala, el conjunto balear. En Copa, en Almería, también se han enfrentado, pero antes en segunda división, 6 veces en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, con 3 victorias locales, 2 empates, un triunfo visitante, 7 goles a 5. Y la victoria del Mallorca en Almería, la única, fue justo la última. El enfrentamiento de la temporada 2020-2021 en la división de plata por 0-1 rumbo al ascenso del equipo balear, que ya sí que sería el definitivo porque desde entonces hasta hoy permanece en primera división. O sea, no es la temporada del ascenso con Vicente Moreno, sino la de Luis García Plaza, el actual entrenador del Alavés. Pero quitando ese último enfrentamiento, el balance del Almería era de estar invicto contra el Mallorca en casa, incluyendo ahora sí la Copa del Rey, que me venía yo muy arriba repasándola antes de tiempo, porque ha habido 2 enfrentamientos, también en la ciudad andaluza, con una victoria y un empate del Almería, 5 goles a 4. Fueron en 2 temporadas seguidas, en octavos de final, en la 2008-2009 y la 2009-2010, con una clasificación de cada equipo y sobre todo con un duelo a ida y vuelta muy llamativo porque finalizó 4-3 y 3-4 en el segundo curso. Es cierto que en el 3-4 de Mallorca, que ya era la vuelta, el Almería se llegó a poner 0-4, por lo tanto no hubo mucha tela que cortar.
en cuanto a la resolución de la eliminatoria, pero sí que llama la atención este doble duelo a ida y vuelta. Y en total, por tanto, en Almería son 13 partidos, sumando primera, segunda y copa, 7 victorias del Almería, 5 empates, un triunfo del Mallorca, 22-12 en el balance goleador. Claro, aquí con alicientes pues tenemos evidentemente la sombra del descenso acechando a un Almería que todavía no ha ganado, son 17 partidos ya, esta es la 17ª jornada, por lo tanto son 16 y a ver si hoy se rompe o no esa racha, 4 puntos, el Real Mallorca tiene 14 porque se escapó un poquito el otro día ganando al Sevilla, aunque sufrió muchísimo, y entonces el Almería tiene que ganar o ganar, es así de simple, no solo por lo suyo, sino porque venciendo se quedaría a 7 puntos del Mallorca, que con 21 jornadas todavía por delante es una distancia salvable y más con lo poco que suman este año los del descenso. Si el Almería enganchara una buena racha, empezando desde hoy, pues podría construir el milagro. Para mí hoy es la final del Mundial para el Almería. Si no gana hoy, tiene pie y medio en segunda división, pero si gana hoy, saca un pie de segunda división. No acaba de estar hundido porque es la jornada además en la que tiene que sumar, puesto que el descenso y la salvación se han puesto en 13 puntos. Estaban en 10, con la victoria del Celta ayer se han puesto en 13 y aplicable lo mismo, pero desde otro punto de no vista, para el Real Mallorca. Ayer estaba muchísimo más tranquilo que hoy. Lo que le convenía era que empataran Celta y Granada o incluso que ganara el equipo nazarí. Con la victoria de los de Rafa Benítez, está solo un punto por encima del Cádiz, del Sevilla y del propio Celta. Con lo cual es sumar o sumar. Ya en algún momento tienen que espabilar los equipos. Daos cuenta de que van con estas 17 jornadas y la línea de descenso y de salvación está todavía en 13 puntos. Es decir, muy por debajo, si se sigue este promedio, de los 38, 40 que suelen hacer falta a final de temporada. Así que es de cajón que en algún momento los de abajo tienen que apretar los dientes y que sumar los puntos, aunque es verdad que en la segunda vuelta siempre se suman más que en la primera. Un Kyle Larin, que es un argumento importante para el Real Mallorca ante la lesión de Murici, que se está alargando más de la cuenta. El canadiense fallaba muchos goles, el otro día metió uno de los más raros y de los más difíciles contra el Sevilla Fútbol Club, pero yo le tengo fe. Yo lo vi el año pasado en el Real Valladolid, o mejor dicho, la segunda vuelta de la temporada pasada, que es este año ya, 2023, en la primera mitad de año, y me gustaba mucho. Creo que está defraudando en el Real Mallorca por los pocos goles que está metiendo, pero que hay que darle tiempo, paciencia y confianza, porque es un delantero que va a responder. Y en el Almería, vamos a ver qué tal los que he dicho, Ramachani y Arribas y Robertone, que son los mejores que tiene. Y también recordar que el año pasado este partido se resolvió en un paso fundamental que le acabó valiendo a fin de temporada la salvación a la Almería con un 3-0, obra de Lázaro Vinicius, el otro Vinicius, uno de los otros Vinicius, que metió los 3 y que parecía que podía ser una estrella de la zona media-baja del campeonato español. Desde entonces no ha hecho nada, pero metió 3 goles contra el Mallorca. A veces estas cosas se repiten. Recordad en 3 semanas que Wenderson Galeno, el jugador del Oporto, metió 2 goles contra el Shakhtar Donetsk, además de dar 2 asistencias, justo lo que había hecho en la ida, marcar también 2 goles y dar un pase de gol. Entre medias que había hecho Wenderson Galeno, prácticamente nada, en todo el resto de la Champions. O sea que hay veces, hablando también de futbolistas brasileños, que a un mismo jugador se le da bien un mismo rival y contra el resto prácticamente ni se ve. Ahí queda el apunte de Lázaro Vinicius de la temporada pasada, que le metió 3 goles al Real Mallorca y que hoy, pues a lo mejor desde el banquillo logra hacer lo propio. No 3, pero resolver, nunca se sabe. Mi profecía inversa, o sea, tirando a fallar. Aquí recordad, la mecánica es que un fallo es un acierto. Pues es complicado este partido, porque claro, lo lógico es que si el Mallorca tiene más puntos y ha ganado 2 partidos y el Almería no, que el Mallorca sea ligeramente favorito. Pero yo es que creo que el Almería hoy va a tener que dar el do de pecho y no va a perder el partido. Entonces, mi tirando a fallar es que gana el Mallorca, creyendo que no va a ganar. Insisto, vuelvo y repito, muchachos. Voy a tirar a fallar, esto ya tendría mérito que lo acertara, relativo mérito,
y voy a tirar la victoria del Mallorca. Insisto, creyendo que no se va a producir. Siguiente partido. Real Sociedad, Real Betis. Esto es un enfrentamiento con muchísima solera en primera división, no tanto como los Atlético y los Valencia-Barça de ayer, pero sí que se registran un total de 49 partidos, o en Atocha o en Anoeta, con 28 victorias de la Real Sociedad, 15 empates y 6 victorias del Betis. Solo 6 victorias del Betis en 49 partidos. Pocas me parecen, porque además en los últimos años, ahora explicaré que no es así. No es esa la dinámica. 88 goles a 49 a favor de la Real. También bastantes, cerca del doble. En segunda división, registro impoluto del equipo Churiurdin con 4 victorias, sin empates y sin victorias del Real Betis. Además, balance de 10-2 en goles. Y la última de esas victorias fue en la temporada 2009-2010. Las anteriores ya fueron en los años 40, si mal no recuerdo. En Copa es distinto, es totalmente a la inversa, porque hay 4 enfrentamientos en campo de la Real, un empate, 3 victorias del Real Betis, ningún triunfo del equipo de Donostiarra, 2-9 en goles, y encima son 5 pases del Betis. Y diréis, ¿por qué 5 pases si solo hay 4 partidos en campo de la Real Sociedad? Pues porque una de esas eliminatorias fue en la 2020-21, cuando la Real defendía a título y ganó el Real Betis por 3-1 con prórroga, pero fue en el Benito Villamarín, en el bendito Villamarín, a partido único. Entonces, por eso, son 4 partidos en campo de la Real y 5 clasificaciones del Betis en Copa del Rey. Sin embargo, en las 3 últimas temporadas, digo sin embargo, pero no lo debería decir, porque acabo de decir que el Betis gana en Copa siempre. Pues el Betis, además, gana en las últimas campañas en Anoeta, o por lo menos no pierde en el campeonato de la regularidad. Son empates y victorias, o sea, 3 visitas seguidas sin perder del Real Betis Balompié. Una victoria y 2 empates, si no me equivoco. Más un 0-4 en una de esas eliminatorias de Copa en la temporada en la que el Betis acabó ganándola, en la 2021-2022. O sea que el balance es brutal a favor del Real Betis en los últimos años en Anoeta, pese a que históricamente ni mucho menos es así, porque en los anteriores partidos o había habido partidos de muchísimos goles, como un 4-4 en 2017 con Setién, un 3-3 en 2013 y un 3-3 en 2002, o había habido goleadas de la Real Sociedad por lo general, un 6-0 en 1971, otro en la 1961-62, y bueno, alguna excepción como el 0-4 del Real Betis en Liga en la 2003-2004, pero en general balance a favor de la Real, que obviamente llega muchísimo mejor y más reforzada tras haber conseguido el primer puesto de grupo de Champions en el campo del Inter de Milán, en el campo del subcampeón de Europa, que no sé a qué aspira, por cierto, mamoneando en fase de grupos, exponiéndose a que le toque un primero por intentar reservar jugadores, que a lo mejor el Inter saca a todos los mejores jugadores y tampoco vence a esta magnífica Real, pero a mí desde luego me extrañó mucho la gestión del Inter y me agradó muchísimo el partido de la Real Sociedad, que encima le está cogiendo el pulso a la competición liguera, ha vencido últimamente con muchísima autoridad. El 0-3 en Villarreal fue una exhibición, en apenas 7 minutos en el tramo final de la primera parte liquidó el partido, y esta es la línea que tiene que seguir la Real. Yo creo que el objetivo cada vez más claro para la Real Sociedad tiene que ser o pillar al Barça o pillar al Atlético. Ayer pincharon los dos. Tiene la oportunidad hoy Real Sociedad, o sea, Real Madrid y Girona, de escaparse, el Real Madrid hoy y el Girona mañana, y de abrir hueco, con lo que en las plazas Champions, a falta de ver si puede haber una quinta, quedan restringidas a Barça, Atlético, y a ver si la Real aprieta y consigue darles caza. Tal y como están de mal Barça y Atlético, no descarto que les pueda dar un susto. Pero claro, para eso tiene que no fallar en partidos como el de hoy. Mientras que el Real Betis pues viene del varapalo de la temporada. Posiblemente del mayor disgusto, del mayor fracaso de la era Pellegrini, que ya vive su 4ª temporada.
esa derrota por 2-3 contra el Glasgow Rangers, que los descendió, afortunadamente no de división, pero sí de categoría europea, porque de la Europa League han pasado a la Conference League, en la que tendrán que jugar la previa de octavos, que ya jugar la previa de octavos de Europa League es molesto, son 2 partidos más que te estorban mucho después de un enero cargado de Copa, en febrero, pues 2 partidos para pasar a octavos de la Conference League es lo último que deseaba el Real Betis Balompié. En todo caso, eso llegará y lo que hay que ver es cómo reacciona en el partido de hoy, si tiene o no mandíbula de cristal, porque lleva muchos partidos de liga sin perder, incluido el empate anterior contra el Madrid. En una semana vimos las 2 caras de una misma moneda, la cara contra el equipo blanco del Real Betis, la cruz contra el Glasgow Rangers, donde dejó muchísimo que desear y ya tenéis vídeo propio analizando esa debacle del equipo bético. Yo creo que hoy no va a ganar el Real Betis, por lo tanto mi tirando a fallar es que sí lo hace, que gana el Real Betis hoy. Así que creo que aquí va a colisionar el espacio-tiempo, porque mi tirando a fallar va a ser victoria del Betis y es posible que el intento de acierto de Alfonso Valle sea también una victoria. No sé si a lo mejor es más conservador y va apuesta hoy por el empate, quizás sí, como hizo el otro día contra el Madrid, y quizás le acabe saliendo, pero yo creo que hoy una victoria del Betis cotiza alto. Así que ese es mi tirando a fallar. Lo mismo que en el Unión Deportiva Las Palmas, Cádiz Club de Fútbol, hay un equipo local muy favorito. Y más si nos atenemos a los antecedentes, porque son 6 enfrentamientos en primera entre Unión Deportiva Las Palmas y Cádiz Club de Fútbol. 6 enfrentamientos con 5 victorias y un empate del equipo canario, 14-4. En segunda división sí que son 11 partidos y la cosa está más repartida. 5 victorias canarias, 4 andaluzas y 2 empates. 11-12, incluso en goles ha marcado uno más el Cádiz, aunque venció una vez menos en la división de plata. En Copa volvemos a la tónica de primera división. 2 victorias y un empate de Las Palmas, con 3-1 en goles marcados. Eso sí, con un pase del Cádiz y 2 de la Unión Deportiva. En total son 20 partidos en Canarias, con 12 victorias de Las Palmas, 4 empates y 4 victorias del Cádiz, balance de 28-17. Si bien es cierto que no se enfrentan en primera división desde 1988. 35 años han tenido que pasar para que se vuelvan a ver las caras aquí. Yo me esperaba que hubiera más enfrentamientos entre ambos, pero claro, la buena época del Cádiz en primera, finales de los 80 y primeros de los 90, coincide con la peor época de Las Palmas, la década negra de los años 1990. Por eso no han coincidido apenas en primera división y sí lo han hecho bastante más, aunque tampoco tanto como yo creía, en la división de plata. En una división de plata en la que los 2 últimos enfrentamientos en Gran Canaria se han decantado a favor del Cádiz, en 2019 y en 2020. Y los otros 2 triunfos también se han producido en este siglo. En la primera mitad, vamos, en la primera década, también la primera mitad, obviamente, del siglo XXI. Los otros 2 triunfos del Cádiz en Gran Canaria fueron también en segunda y fueron todos los 2 esos primeros y los 2 siguientes en el siglo XXI. Pero el siglo XX lo monopolizó prácticamente la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene 24 puntazos, que si gana hoy se va a meter posiblemente séptima, dependiendo de lo que pueda hacer el Real Betis. Es alucinante lo que está haciendo el equipo de García Pimienta. Y el Cádiz Club de Fútbol, que tiene la alerta roja encendida, 12 partidos seguidos sin ganar en Liga. No lo hace desde que venciera al Villarreal en los primeros días de septiembre, cuando se cerraba el mercado de fichajes. Fijaos si no ha llovido. El equipo de Sergio, que se la juega quizás antes del parón, hoy y contra la Real Sociedad en casa. No son enemigos modestos para jugársela, ni pequeños, porque lo de hoy, bueno, a principio de temporada se podía pensar que estarían luchando por lo mismo, el duelo de equipos amarillos, de entrenadores catalanes, pero no, nada más lejos de la realidad a estas alturas de competición. Después en la segunda vuelta el fútbol dirá. Por tanto, Sergio se la puede jugar. Lo que pasa es que también tenemos a Vizcaíno, que está diciendo que es la mejor temporada del Cádiz desde que está en primera. Y hombre, tan lejos de la realidad no está, porque 13 puntos no es una puntuación de estar desahuciado como el Almería.
o como el propio Granada, que solo tiene 8, pero sí que es una puntuación bajita. Y sí que a base de empates no te logras salvar cuando ya has perdido bastantes partidos. Porque los últimos partidos es verdad que ha empatado contra Osasuna, que ha empatado contra el Celta, que ha empatado en Mallorca. Dos de estos empates fueron fuera de casa. O sea, la dinámica no es de equipo muerto, pero sí es de equipo frustrado. Y esto contra una Unión Deportiva Las Palmas, que en el anterior partido venció al Getafe, y ya vemos que el Getafe se lleva por delante a todo un Valencia y a todo el Sevilla, pues es peligroso. Yo creo que el Cádiz no va a ganar, no va a ganar. ¿Puede sacar un punto? Pues sí, porque lo ha conseguido en los últimos 3 partidos y es un equipo que no ha perdido esa competitividad. Lo que sí ha perdido es la capacidad de ganar partidos. Por tanto, mi tirando a fallar es que gana el Cádiz Club de Fútbol. Y en el Real Madrid Club de Fútbol, Villarreal Club de Fútbol, todo es Club de Fútbol en esta noche, salvo la Unión Deportiva Las Palmas, que también es un club de fútbol, ¿por qué no decirlo? Pues a ver, en este Madrid-Villarreal hay 15 victorias blancas, 6 empates y 2 triunfos del submarino, en 23 enfrentamientos, 54-25 en el número de goles, por tanto, abrumador el balance también a favor del conjunto ahora entrenado por Carlo Ancelotti, lo mismo que en Copa. Hubo un 2-0, es el único enfrentamiento en el Bernabéu, aunque, como antes, hubo también un partido único el año pasado en el campo del Villarreal, que además tuvo su historia porque fue de 2-0 a 2-3. Fue la vez que el posterior campeón, el Madrid, estuvo contra las cuerdas. El caso es que el balance en todos los aspectos es muy favorable, aunque el Villarreal ha sacado las 2 últimas victorias en sus 6 últimas visitas al campo del Madrid. Una con Calleja en 2017-18 ante el Madrid de Zidane y otra con Setién el año pasado, que le venció los 2 partidos de Liga, 2-1 y 2-3, al Madrid de Carleto. El 2-3 fue con una exhibición de Chukwueze y con Valverde abofeteando a Baena por unas supuestas declaraciones imperdonables de Baena en el partido anterior, de 3 meses antes. Por tanto, el Villarreal, ojo, que suele competir bien últimamente en el campo del Madrid, porque no solo el año pasado venció 2-3, sino que la temporada anterior con Unai Emery Good Evening había empatado a 0 en los 2 campos, además, es decir, en los últimos 4 enfrentamientos de Liga son 2 victorias y 2 empates para el Villarreal. Ancelotti no sabe lo que es ganar al Villarreal en Liga en su segunda etapa, sí que en Copa lo ha conseguido y sí que en la primera etapa lo consiguió. Hoy volverá a verse las caras contra un Marcelino al que sí venció en esa temporada 2014-15 y en esa 2013-14. Pero lo dicho, ojo, porque también el Villarreal no es cosa de las últimas 2 temporadas, sino que en 5 de sus últimas 9 visitas al campo de Madrid ha conseguido puntuar. De visitas anteriores, pues destacar un 3-3 en la 2005-2006 con Riquelme y Forlán en el submarino de Pellegrini, otro ex del Madrid, curiosamente, y que el debut en primera del Villarreal, su primer partido en la máxima categoría, que no hace tanto, hace justo ahora 25 años y también 25 temporadas, lógicamente, fue en la 1998-1999 y fue en el Bernabéu. Fue un 4-1 y el primer gol del Villarreal lo marcó Jika Crayoveanu, el humano, que ya es un castellano más, un habitante de Getafe. Por tanto, bueno, estos alicientes de que el Villarreal compite muy bien en el Bernabéu y de que llega reforzado tras el liderato de grupo. Fue la cara inversa al Real Betis el jueves por la noche. Vencía 2-3 en campo del Gen, con un portero que no va a jugar hoy, que era Pepe Reina. Así que por ahí sale ganando el Villarreal todavía más, porque Jürgensen está creciendo una barbaridad. Creo que es un portero al que observar, que ya algún club se ha puesto serio con él porque está yendo a más en la temporada. Empezaba siendo anticompetitivo y poco a poco, desde aquel partidazo en Getafe, va rindiendo cada vez mejor, si bien es cierto que el otro día contra la Real Sociedad también pudo hacer más en uno de los goles en los que salió a por uvas.
pero está siendo un portero a tener en cuenta, Jorgensen. Creo que hay que hablar un poquito más de él, sin que de momento sea de los mejores del campeonato ni de los más fiables, pero puede tener maneras para serlo en un futuro. Y en el caso del Madrid, ¿qué decir? Pues lo bien que está funcionando Rodrigo, lo bien que está funcionando Bellingham, que ni siquiera descansan estos jugadores en Champions, que si tienen que ganar haciendo una mezcla de titulares y suplentes contra el Union Berlín, lo consiguen, pero que en Liga tienen que recuperarse del pinchazo del Real Betis que les costó el liderato. Se lo dejaron contra el Girona. Si ganan hoy, se pondrán primeros otra vez, pero a expensas de lo que haga el Girona mañana contra el Alavés. Así que si el Madrid no quiere que se le escape la tortuga del Girona, tiene que ganar o ganar hoy. Pero el Villarreal de Marcelino, que solo ha perdido un partido y fue la jornada anterior contra el Sevilla y que lo enmendó, entre comillas, en Europa League. No obstante, el Villarreal esta jornada la va a empezar solo 3 puntos por encima del descenso, con la victoria ayer del Celta. Es que muchos equipos que estaban tranquilos, porque los de abajo no sumaban, ya no pueden estarlo tanto. Y es que el promedio de puntos del Villarreal con el inicio de temporada, con Setién y con Pacheta, con el arranque de esa campaña, es muy negativo. Son 16 en 16 partidos. Es decir, acabaría la liga con 38. Eso es muy poco y por tanto tiene que intentar corregirlo desde hoy. No le sobran oportunidades al Villarreal, aunque obviamente parece más desahogado con Marcelino, parece que Alejandro Baena responde mejor, que Gerard Moreno es más efectivo. Obviamente hoy no es el día más propicio para que ganen, pero no están para desperdiciar oportunidades. El Madrid creo que con Bellingham y Rodrigo, con un Vinicius que todavía no va a estar, pero que hay fuentes que dicen que está acelerando muchísimo los plazos y que incluso si quisiera forzar y si lo necesitara su equipo lo podría hacer. Ya digo, no lo va a hacer. Sí que va a volver hoy Tchouaméni. Pues el Madrid, con todas las características que estoy contando, es no solo favorito hoy, sino favorito claro a ganar la Liga con todo lo que estamos viendo de la competencia. Y ya veremos en la Champions que posiblemente también. Por tanto, en el tirando a fallar tengo que poner victoria del Villarreal, pese a que la temporada pasada la lograra con Chukwueze, pese a que tenga muy buenos argumentos con Baena y con Gerard Moreno y con el comandante Morales, que claro, no iba a marcar todos los partidos con Marcelino, aunque en los primeros 3 o 4 pareciera que sí. Aunque tenga argumentos, el tirando a fallar tiene que ser victoria del Villarreal. Así que he puesto 4 victorias visitantes en el intento de completar el pleno al 0, que será pleno al 4 si consigo errar en los 4. Decidme qué os parece esta nueva sección, qué pronósticos hacéis vosotros. Suscribíos, dadle like, comentad. Nos vemos pronto porque el fútbol no para y nos veremos esta noche en directo. Así que hasta la vista.